Es un total y absoluto dolor de cabeza. Sí, es que paso como tres lugares bien complicados, aduana, Ilopango, Bifrío, cárcel de mujeres. No, no, doctor, eso es horrible todos los días. Sí, pero por lo demás todo bien. Bendito Dios, todo bien. Así es que ya aquí pues ya pendiente para el desarrollo de la actividad. Vaya, perfecto. Solo vamos a esperar que tengamos un poquito de quórum, Sí, está bien. porque Yo creo que advertí lo que usted mandó, cómo va a ser la dinámica, cómo van a pasar los grupos. Eso creo que la mayoría. sí, primero empezaría el grupo que lleva el tema de las operaciones pasivas. Sí, de ahí vamos nosotros, el grupo más grande con las operaciones activas y terminar con las Sí, operaciones neutras. y terminamos con operaciones neutras. Así Sí, que solo les damos un par de minutos en los que terminan de arribar los compañeros. perfecto. Doctor, Sí, dígame. gracias por la respuesta. Ah, no, 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 ya sabe, cualquier cosa estoy a la orden. Sí, es que ahí estábamos viendo ese caso y sí, yo tenía, o sea, sí leí, ¿verdad? Y eso es un tema de políticas internas, mucho de los bancos, la decisión de cómo se va a negociar, ¿verdad? Pero sí, justo lo que usted mencionó es lo que dijo el banco, ¿no? Hay que esperar. Sí, es que esa es la disposición y como es, Ujú. como, o sea, al final termina con la, ¿cómo se llama? Con la fecha del plazo, o sea, usted puede retirarlo, pero la negociación de otras condiciones sí está supeditada, Ajá, sí queda supeditada, sí, ese es el detalle. Por eso es lo que hay que estar sí, bastante, así. o sea, hay que estar bastante pendiente con eso referente a los Ajá. vencimientos de los plazos que vayamos teniendo. Sí, así es, y eso es lo que no han tenido ahí, entonces querían hacer una negociación, pero sí, realmente hay que esperarse hasta que venza el plazo que automáticamente fue renovado, ¿verdad? Sí, como le digo, esos son los detalles en este tipo de operaciones y yo creo que ya nos van a Ujú. ampliar los compañeros cuando empiecen con el tema de las operaciones neutras. Perdón, de las Ujú. operaciones pasivas. Sí, ese, pero gracias, gracias, oye. No, 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 ya sabe, y cualquier cosa siempre estamos a la orden en lo que necesite. Bueno, gracias. Bien, solo estoy haciendo una prueba. ¿Me escuchan bien ahorita? Sí, sí se escucha bien. Sí, ahorita, ok, vaya, sí, perfecto, que me estaba cambiando los audífonos. Bien, ok, vamos a preguntas. Los compañeros del equipo de las operaciones neutras, porque sé que esta semana está violenta, y tanto de actividades, así para ir avanzando y poder empezar, estamos listos, el equipo de las operaciones pasivas, perdón. Sí, estamos listos. Ok, perfecto. Solo démosle entonces, quizás estamos 13 ahorita. Démosle unos, no sé si quieren esperar ustedes unos 5 minutos para que o ya o quieren empezar ya. Creo que está bien que les demos un poquito de margen para que se puedan Sí, incorporar. ok. ¿Dudas o preguntas respecto de lo que hemos abordado en estos últimos días? Y además preguntas a ustedes, ¿cómo les fue en el día domingo con el tráfico? Sí, había un poquito de tráfico. Ok. Yo fui hasta Sensuntepeque y sí había un poquito de tráfico. Bueno, así nos toca sufrir a todos. Sí, Ya a partir de mañana, otro anuncio del tipo de actividades que vamos a seguir. Les voy a empezar a mandar a través del chat un par de artículos y noticias que hacen referencias a
a las afectaciones de los índices bursátiles para que vayamos teniendo una idea de cómo estos se ven afectados por cada una de las circunstancias de carácter políticas y sociales en cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso en Estados Unidos estos días tuvieron unas caídas referente al punto de las elecciones que se tuvieron de las elecciones de segundo grado para elegir alcaldes, elegir senadores y congresistas. Entonces, todas estas circunstancias terminan afectando cada uno eh, de los índices en las distintas bolsas que se tengan, que son los indicadores de cuál es el tipo de progreso o ganancia que va teniendo cada uno de los estados, perdón, cada una de las bolsas de valores, conforme a los estados que vaya presentando las situaciones políticas o económicas. A razón de ello, les digo, vamos a empezar a compartir un par de noticias respecto de ello para ver también las variaciones, ver cómo van afectando en cada una de las empresas. Por ejemplo, Estados Unidos cotiza en distintos tipos de bolsas, distintos tipos de, ¿cómo se llama? De índices en la bolsa, como son los de Standard Poor's, como son los de ¿cómo se llama? El S&P 500, que son las principales empresas, las 500 empresas más grandes que tiene, que tiene Estados Unidos y que es un indicador de cómo va moviendo ellos. Sí, perdón, tenía una pregunta de si, ahorita la veo, para subir la presentación está habilitado para esta semana. En esta semana está habilitada y solo haciendo la aclaración, sí, tienen que subirla todos los miembros del equipo, todos los estudiantes tienen que subir la presentación para efectos de registro dentro de la plataforma. Ok, si O gustan sea, entonces, doctor, perdone la sí, pregunta. Subirla a todos los estudiantes, es decir, cada quien. cada Ah, ok. persona tiene que subirla indicando el grupo y los integrantes al que pertenece. Ah, perfecto. Va, perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, por honor al tiempo, empezamos con el equipo de las operaciones pasivas. Solo me indican, por favor, quiénes van a ser los que van a estar dirigiendo la presentación en este momento para tenerlos ubicados al momento de la exposición. Eh, Buenas noches, profesor. Estaríamos mi persona, Diego Gómez. Yo comenzaría con la exposición y luego Alex Aguilar continuaría con la segunda parte. Ok, recuerden que también todos los demás miembros de los equipos y de los grupos de investigación pueden hacer sus aportes en el momento que gusten e igual generar las preguntas para dar lugar al debate dentro del tipo del tema que vamos a tratar. Entonces, ¿tienen los micrófonos para empezar, mis queridos amigos? De acuerdo. Iniciamos. Como ya se ha mencionado, nosotros vamos a hablar un poco sobre las operaciones bancarias de carácter pasivos u operaciones pasivas. Como concepto, son aquellas en las que los clientes depositan su dinero en el banco en cuentas corrientes o para inversión. La finalidad que este tipo de operaciones tiene es obtener capitales ociosos o con un pequeño rendimiento para hacerlos trabajar e invertirlos lucrativamente o con mayor beneficio del que antes conseguían. Las operaciones pasivas representan la base de la economía de todas las instituciones de crédito moderno que no podrían concebirse sin un amplio capital ajeno de manejo. Acá tenemos que hacer referencia a que las entidades bancarias son las que, o principalmente son intermediarias, y esto es porque ellos obtienen fondos de aquellos sujetos que tienen excedentes de liquidez y los colocan por medio de créditos para aquellos sujetos deficitarios o que no tienen las capacidades para poder o cuentan con el capital para poder llevar actividades de carácter productivo o de consumo. Continuando en el tema de la definición, operaciones pasivas, según Mario Bauche García Diego, son aquellas mediante las cuales las entidades de crédito captan fondos del público como depósitos
y préstamos, creando la obligación de restitución. Estas operaciones son esenciales para financiar las operaciones activas de la entidad. Acá es posible caer en una confusión o que se genere cierta confusión cuando hablamos de que también un préstamo puede ser una operación pasiva. Aquí hay que tener en cuenta que desde una perspectiva puramente contable, o más bien de la forma en la que se reflejan las operaciones dentro de los estados financieros de los bancos, algunas operaciones, también el banco puede fungir como un deudor de un crédito. Cuando un banco presta dinero, se convierte en el deudor y por lo tanto también esa es una operación pasiva. De manera que no debe confundirse la idea de productos pasivos del banco con operaciones pasivas en general, porque éstas responden más a la forma en la que se ven reflejadas en los estados financieros. Por eso es que tanto depósitos como préstamos, desde esta perspectiva más amplia, podemos decir que son operaciones pasivas. Recordemos que la operación pasiva es la que sirve para que el banco tenga los recursos necesarios para poder llevar a cabo su actividad principal de obtención de recursos, que es la colocación de créditos. Gonzalo Bello también señala que las operaciones pasivas permiten a las instituciones bancarias obtener fondos externos que sirven como materia prima para su actividad crediticia. En esta misma línea existe un marco legal de acuerdo al cual nosotros podemos entender cómo se estructuran o cuáles son los principios que ayudan a definir las operaciones pasivas y obviamente hacemos referencia en primer lugar a la ley de bancos, que ahí por el artículo 52 hasta el 57 nos va a hacer referencia a algunas reglas generales, pero no va a definir concretamente qué es una operación pasiva. Sin embargo, sí nos va a decir que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la apertura de cuentas, con la apertura de depósitos, las emisiones van a ser o son consideradas como operaciones pasivas y también le va a hacer referencia a que el Banco Central de Reserva deberá emitir las normas relacionadas a este tipo de productos. También hacemos referencia a la ley para facilitar la inclusión financiera porque esta ley también hizo o creó las denominadas CARS o cuentas de ahorro con requisitos simplificados, que es un tipo de cuenta de ahorro que tiene o requiere menos elementos para poder abrirla, pero también va a determinar límites de lo que se puede mantener en dicha cuenta y el tipo de abonos que puede estar recibiendo en periodos determinados de tiempo. Luego, la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que recientemente ha habido la emisión de una nueva ley. Este es importante porque de acá vendrán las reglas que determinan el tipo de diligencia que debe efectuar un banco para poder abrir este tipo de producto. Acá nos va a hablar sobre la debida diligencia que tenemos que llevar a cabo porque recordemos o también hablemos sobre la perspectiva de función social de la intermediación financiera, dentro de la cual el principal riesgo, digamos, o elemento a regular de las entidades financieras es esta capacidad de captar depósitos del público. Entonces, por eso también va a ser necesario que existan otras normas que son eh, especiales, que no se refieren propiamente a la actividad bancaria, pero que sí van a venir del hecho generador de la existencia de una operación pasiva. Luego tenemos de la misma manera la Ley de Protección al Consumidor, que también tendrá algunos elementos particulares que le serán aplicables al manejo que tenemos como consumidores del sistema financiero, de qué información puede compartirse o de qué manera se maneja todo lo relacionado a los productos pasivos. Por eso también hemos hecho relación a la misma. Ya en relación a las normas prudenciales, podemos referirnos a la NCM 02, que son las normas técnicas para transparencia y divulgación de información de servicios financieros, y aquí principalmente hacemos referencia a dos puntos. Primero es el tema del manejo
como decíamos antes, de la información, pero también se refiere, por ejemplo, a la publicación periódica de las tasas de productos pasivos que deben hacer las entidades bancarias. Luego, las normas técnicas para el requerimiento de activos líquidos para entidades financieras, captadoras de depósitos, nos va a hacer también referencia a cuáles son las normas o las reglas específicas para que los bancos puedan contar con este tipo de productos. Las normas técnicas para el cálculo y uso de la reserva de liquidez sobre depósitos y otras obligaciones, porque también hace una referencia a cuál es la relación de liquidez que debe existir dentro de un banco en función de todos los depósitos que haya captado. Las normas técnicas sobre la relación entre las operaciones activas y pasivas en moneda extranjera de entidades financieras, porque recordemos que también algunos bancos cuentan o cuando queremos hacer un cambio de moneda, ellos tienen un pool de divisas y también existe una reglamentación para el manejo de los depósitos o más bien de esa plata que se encuentra en divisas distintas a la nacional, ¿verdad? Luego, normas sobre información de depósitos y de sus titulares. Estas son obligaciones que tienen las entidades bancarias en relación a llevar un registro de los depósitos que existen y, por ejemplo, hablamos del registro de los 50 mayores depositantes del banco. Esto permite llevar una supervisión de parte, obviamente, de la Superintendencia del Sistema Financiero y también al banco llevar como trazabilidad de cuáles son aquellos grandes acreedores, si lo queremos ver así, porque en estos productos el banco se convierte en un obligado frente a quien le ha otorgado el manejo de sus depósitos. Y las normas técnicas para la generación de información de depósitos monetarios y sus titulares van en la misma línea y creemos que estas normas no son las únicas porque también hay otras que son más específicas, así como hay también algunas circulares específicas del Banco Central de Reserva en relación al manejo de depósitos, pero para darnos como un marco general para saber cuáles son las obligaciones de la entidad financiera, creemos que estas son las que pueden servirnos para ilustrarnos un poco mejor. Y solo como comentario, tanto las normativas técnicas de la Superintendencia del Sistema Financiero como las de DSR generan un dolor de cabeza por contradicciones, antónimas de las mismas y la especificidad o aplicaciones que pudieran tener dentro de ellas. Así que ese es otro universo de normativas específicas bastante amplio para revisar en cada una de las normas de cumplimiento prudencial. Correcto, Continúe, por favor. profesor. Sí, igual también está en esta agregar la otra referente a las normas técnicas sobre la ética de ética de las entidades bancarias, que es otra normativa que tiende a tener regulaciones respecto de la captación de fondos en operaciones pasivas. Pero dele, digo, continúe, por favor, muy bien. Ok. Y esa sería la norma 17, profesor, la de La gobierno 17, corporativo. no la 17, quiero ver, es la 17 o 28, que es la de ética. Ok, ok. Es referente a ética bancaria y productos. Pero continúen ahorita. De acuerdo, vamos a agregar eso y también es importante hacer referencia al Código de Comercio, ¿verdad? Porque allí también se establecen las normas específicas para algunos contratos a los que vamos a hacer referencia a partir de este momento. Así que ya le cedo la palabra a mi compañero Alex para que continúe. Gracias. Continuando con la presentación, pues tenemos el tipo de las operaciones pasivas. Primero hablaremos sobre los depósitos bancarios. Y estos se pueden dividir en cuentas corrientes a la vista, en cuentas de ahorro, depósito a plazo fijo y el redescuento bancario. En cuanto a las cuentas corrientes a la vista, pues estos son depósitos donde los clientes ingresan y retiran dinero libremente. Estas pueden estar asociadas a chequeras o tarjetas de débito. Las cuentas de ahorro son los clientes quienes depositan estos fondos que no van a utilizar de manera inmediata y pues tienen a cambio un interés mayor que una cuenta normal. Tenemos también los depósitos a plazo fijo, que
este es cuando un cliente vuelve a entregar el dinero. Sin embargo, aquí la diferencia es la duración del tiempo en el cual el cliente no va a hacer uso del mismo. Por lo mismo recibe un rendimiento un poco mayor, y se da la opción de poderse retirar antes del plazo, pero obviamente pagando la penalidad establecida para ese tipo de depósitos. Como último tenemos el redescuento bancario. Esta es una operación interbancaria en la que un banco descuenta a otro banco créditos que este segundo banco ha concedido de forma de descuento a sus propios clientes. Y en cuanto a eso por el momento es los depósitos bancarios. De ahí las otras operaciones pasivas, tenemos la emisión de bonos bancarios. Estos son actos en cual una persona de derecho público recurre al mercado de capitales mediante la emisión de títulos valores en series, representativos de una deuda a cargo del emisor. Y también tenemos la emisión de obligaciones subordinadas. Estos son títulos de créditos con características similares a los bonos bancarios, y estos tienen el nombre de que son subordinados porque en caso de la liquidación del banco emisor, el pago se hace a prorrata después de cubrir todas las deudas del banco que está en liquidación o que se liquida, antes de repartir el haber social a los titulares o las acciones de certificado de aportación. Y recordemos que en este punto también aplica y hay que tener en cuenta la prelación de créditos regulada en el Código Civil, Sí. referente a que todos los créditos preferentes que van a ser cobrados en cada uno de ellos, porque siempre serían las deudas de alimentos, en este caso que no aplicaría para bancos, la referente a los, ¿cómo se llama? A las deudas con el Estado y finalmente las deudas garantizadas por algún tipo de garantía hipotecaria o prendaria. Muy bien, continuamos. Y también tenemos otro tipo de operaciones de captación. Aparte de esto, pues tenemos las transacciones que los bancos están facultados para captar recursos del público mediante la emisión y colocación de cédulas hipotecarias, bonos u otros valores negociables. Eso está establecido en el artículo 51 de la Ley de Bancos, que si el banco emite títulos para captar fondos del público, se convierte en emisor de instrumentos de inversión por cada emisión que realice. Y esto son para el inversor, deberán evaluarse a precio de mercado o valor justo, como lo disponen las normas internacionales de contabilidad al respecto. Y como Y ejemplo, estos, Alex, solo haciendo ¿cómo se llama? Enriqueciendo lo que usted está mencionando, estos ya entran dentro de la negociación bursátil, de la colocación de bonos o productos dentro de bolsa de valores por parte de las entidades bancarias, que también lo pueden realizar como otra forma de captación de fondos para otro sector de la población con una capacidad adquisitiva mayor. sí, sí, Ok, y pues sí, ya estaba hablando de un mercado bursátil. Entonces, eso, como tenemos los ejemplos a eso son cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, como los ejemplos de las operaciones pasivas, las cuentas corrientes remuneradas, la emisión de certificados de depósito. Y a manera de conclusiones, podemos mencionar que las operaciones pasivas bancarias constituyen la base del fundamento del sistema financiero, pues estas permiten a los bancos captar recursos del público para poderlos transformar en inversión o incluso en crédito. Y a través de estas mismas operaciones, los bancos obtienen su liquidez, financian sus operaciones activas y contribuyen al desarrollo económico al alcanzar el ahorro hacia una inversión productiva, pues. muy bien. Otro punto, muy bien, muy buena presentación por parte de todo el grupo. Otro punto a resaltar del comentario que mencionaba Diego, que muchas operaciones, como muchos contratos en materia civil, no únicamente pueden catalogarse exclusivamente como pasivas o activas por su propia naturaleza, sino que pueden tener una calidad mixta, dado que la captación del fondo puede en un momento el banco convertirse
en un deudor de la persona que está realizando el depósito para poder realizar con ese mismo dinero la colocación a otra parte del sector de la población que necesita esa liquidez para poder optar a diferentes tipos de financiamientos conforme las necesidades que vaya teniendo en cada uno de sus rubros. Esta situación se vuelve de especial regulación dentro de las normas prudenciales, como ustedes muy bien lo mencionaron, al efecto por dos situaciones. Uno, por la seguridad que tiene que brindar el banco para todas aquellas captaciones de fondos del particular, y dos, para evitar circunstancias en las cuales se puedan dar lugar a ilícitos referentes a lavado de dinero y activos de cualquiera uno de los sujetos en las calidades que la misma ley le da y las normas prudenciales que tienen que seguir al efecto. Felicitarlos, muy buena exposición por parte de todos. No sé si tienen preguntas, compañeros. Tal vez una pregunta, no sé, ¿verdad? A mí siempre me ha generado la duda, doctor, en cuanto a la emisión de bonos, cuando se maneja ya a nivel bursátil, como usted dijo, siempre yo me ha llamado la atención qué tipo de bonos son los que entran a esa bolsa de valores. No sé si los compañeros o usted, doctor, tengo esa inquietud, ¿qué tipo de bonos son? Ok, en la colocación pueden ingresar los instrumentos bursátiles de deuda que está colocando el banco, a través del cual coloca el bono con una condición de pago dentro de un periodo a futuro y a un interés atractivo para el inversor. Cuando el bono es colocado por primera vez, es el denominado mercado primario, en la cual es la primera colocación dentro del sistema bursátil. Después de esto, los tenedores del bono pueden realizar cualquier otro tipo de operaciones dentro de ellos en el denominado mercado secundario, que es cuando ya el bono pasa de tenedor a tenedor por las negociaciones que se puede dar dentro de ellos. Esta colocación de tipo de productos va dirigido, como les mencionaba, a otro sector de la población, el cual, teniendo siempre este exceso de efectivo, decide colocarlo en otro tipo de operación a un menor plazo recortado y a una mayor ganancia de intereses que puede dar respecto de la colocación de cada uno de ellos. Los tipos de bonos que se colocan en este pueden ser parecidos, para que tenga una idea, Yolanda, cuando he escuchado las noticias referentes que el Estado de El Salvador va a emitir bonos para ser pagados dentro de cierto periodo de tiempo, o los bonos que están próximos a vencerse en 2027 y 2029, que son una deuda a futuro que se coloca por parte del Estado, y que cada uno de estos documentos representa un crédito para el adquirente de ellos. Prácticamente es una operación pasiva que se realiza dentro del mercado bursátil, a través del cual las empresas o entidades estatales necesitan poder tener un financiamiento y no lo realizan por parte del mercado tradicional bancario, sino que optan por cualquiera de estas operaciones dentro del mercado bursátil, como generar deuda futura, en el cual, después de haber de haber colocado cada uno de estos bonos, los adquirentes van a poder recuperar la inversión de su dinero más el pago de un interés por cada uno de esos instrumentos. Bien, gracias, doctor, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, bueno, si estamos bien en esto, felicitarles nuevamente. Y pasamos con el equipo que ha trabajado las operaciones activas. ¿Ya estamos listos, Bueno, compañeros? sí, yo ya tengo aquí para compartir la presentación. Solo Oh, ok, que perfecto. aquí está. No sé si ya les sale.
En este Proy- momento, sí, ¿Proyectado? ahorita. Sí, Ok, ahorita ya está. excelente. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre las operaciones bancarias activas y Y son me las que... gusta me gusta Hola. Fátima me gusta Fátima que me tomaron la palabra con Gama. Bueno, y dice que las operaciones activas constituyen la actividad principal del banco como un intermediario financiero a través de las cuales se colocan fondos propios o captados del público, asumiendo el riesgo de crédito a cambio de una retribución económica. Como ya muy bien usted lo ha explicado, el maestro lo explica en clase, la retribución económica puede ser el interés que obtienen los bancos por los préstamos o las comisiones que ganan, o incluso cuando a uno le ofrecen un crédito, le dicen, te vamos a prestar 5.000, pero son 500 de comisión. Entonces, le aparece reflejado 4.500, pero su deuda ya es de $5.000. La definición y naturaleza jurídica, básicamente, creo que dice, las operaciones activas son aquellas mediante las cuales el banco, actuando por cuenta propia, destina, que algo me está tapando aquí. Destina su disponibilidad dineraria a terceros, generando a su favor un derecho de crédito y asumiendo el riesgo de incobrabilidad. Mucha gente dice el banco nunca pierde porque siempre se respalda, siempre adquiere una garantía o se respalda con algún pagaré. El Salvador se regula en el artículo 51, 59 y 59 de la Ley de Bancos. Y la naturaleza jurídica radica básicamente en el riesgo que el banco asume y la obligación del cliente de devolver el dinero prestado junto con los intereses. Las características de las operaciones activas son la onerosidad porque ambas partes, tanto el banco y el deudor, reciben una contraprestación económica, ambos ganan y la bilateralidad de estas operaciones porque generan obligaciones recíprocas entre el banco y el deudor. La profesionalidad bancaria se refiere a que solo están permitidos captar fondos del público las entidades reguladas por la Superintendencia del Sistema Financiero, y eso le da como una mayor seguridad al acto. Por eso se refiere a la profesionalidad bancaria. Y la tipicidad social, por la frecuencia y repetición en el tráfico mercantil, ya que no están reguladas, pero son atípicas legalmente, ya que no son todas estas reguladas expresamente en la ley. Se refiere a que no, o sea, no todos estos actos están directamente regulados. La fuente formal es del contrato bancario, se refiere, el contrato bancario, como ya lo he repetido antes, constituye la fuente principal. En este acto se pactan elementos como monto, plazo, intereses, comisiones, créditos. Las condiciones generales son cláusulas ya que el banco establece, no hace una negociación con el deudor. Un ejemplo puede ser que ya los contratos disponen que cuando se tiene que pagar un préstamo y en un día inhábil, o por ejemplo un sábado o un domingo, el pago debe hacerse el día siguiente inmediato del hábil, por ejemplo el día lunes. Y de ahí los usos y costumbres bancarios constituyen una fuente supletoria importante en el ámbito bancario y determinan reglas prácticas sobre tasas, moras y ejecución de garantía. Los criterios doctrinales de clasificación.
En esto se refiere básicamente que el tipo de crédito va a depender atendiendo a los factores económicos, la garantía y el plazo el instrumento jurídico y el segmento del mercado al que se dirige. La clasificación por destino económico. Esta clasificación puede ser por créditos de consumo, que dirigidos a personas naturales o familiares, que el destino es para, por ejemplo, consolidar tarjetas de crédito, los créditos para viviendas destinados para la adquisición y mejora de inmuebles que van en actos paralelos. Por ejemplo, primero la compra-venta, después la hipoteca y los créditos productivos o empresariales orientados a financiar capital de trabajo o inversión fija de empresas. Cuando las empresas quieren realizar grandes proyectos, por ejemplo, ese proyecto de Ciudad Marsella tuvo que haber sido financiado por algún banco. Los créditos, Solo aquí un punto. Recuerden que hablábamos de la colocación de bonos. sí. Entonces, muchas veces también para financiar proyectos de construcción o cualquier otro tipo de proyecto comercial, las empresas suelen capitalizarse en bolsa y emitir acciones o emitir certificados de deuda para la construcción de este tipo de proyectos. Ujú. Así que si tienen la suficiente pues, el valor comercial del proyecto que estén realizando, estos pueden realizar su capitalización o por la colocación por medio de deuda a través del mercado bursátil y no únicamente a través del mercado tradicional bancario. Esa es otra de las modalidades que da el mercado bursátil. Continúe, por Excelente. favor, Fátima. Gracias, maestro. También existen los créditos para infraestructura y para comercio exterior. Existe también la clasificación por garantía. Se refiere a las operaciones quirógrafas que carecen de garantía real. El banco confía únicamente en la solvencia del deudor. Vea, previamente, el banco realiza la investigación del deudor. Si es una persona natural, cuánto gana, si declara renta. Si es una empresa, el banco investiga también, investiga la solvencia de estados financieros que están inscritas en el registro de comercio. Y también otra clasificación por garantía, la hipoteca, los bienes inmuebles, puede ser una vivienda o un terreno, y las prendas o garantía mobiliaria, puede ser un vehículo, o si el préstamo es pequeño, incluso puede ser una moto, pero o sea, las empresas se basan más en en las garantías hipotecarias, que como todos sabemos, el valor de las viviendas va subiendo cada día. La clasificación por plazo, que puede ser a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo hasta un año, a largo plazo 5 años, de superiores a mediano plazo entre 1 y 5 años y, perdón, a mediano plazo entre de 1 y 5 años y a largo plazo superiores a 5 años. La clasificación por precio puede ser tasa fija, se mantiene invariable durante la vigencia del crédito. La tasa variable, como ya bien su nombre lo dice, esta puede ir variando de referencia y se usa como referencia la tasa la SORF, que esta sí es la tasa de interés de referencia que usa Estados Unidos. Y la tasa mixta, que puede ser una combinación de tasa fija y con otra de tasa variable. La clasificación por instrumento, que puede ser por préstamo simple, la entrega de fondos con la obligación de restitución e intereses, la línea de crédito revolvente, que esta es más que todo, o sea, se le da a las empresas, es como cuando le otorgan una tarjeta de crédito, entonces la empresa le da un crédito, bueno, a otra empresa para que él pueda usar el dinero y luego que lo vaya pagando. Por eso le va cobrando un interés. El descuento de efectos o factoring, la anticipación de créditos o facturas a favor del cliente con o sin recursos. Por ejemplo, cuando una empresa tiene unas facturas o quedan
que le debe otra empresa, o sea, tiene dinero a cobrar, viene, se lo ofrece y le hace una cesión de lo que va a cobrar a la empresa a cambio de eso, obtiene un crédito para seguir financiando su proyecto. Y la clasificación por segmento, que puede ser segmento minorista, enfocado en personas naturales o productos estandarizados, segmento PYME, la pequeña y mediana empresa, y segmento o corporativo, que atiende a grandes empresas o grupos financieros mediante operaciones complejas. Los tipos de operaciones activas: crédito comercial, capital de trabajo e inversión, constituye una herramienta esencial para la actividad empresarial, permitiendo la financiación de capital de trabajo y la inversión productiva. Puede ser para capital de trabajo o también, bueno, muchas empresas realizan préstamos para pagar planillas, etcétera. Instrumentos de crédito comercial, mutuos mercantiles que se constituyen en escritura pública y sirve de base en caso de que el deudor no cumpla sus obligaciones mediante el juicio ejecutivo mercantil. Y el pagaré también, que es un título de crédito que incorpora una promesa incondicional de pago, que también al momento de ejecutar una deuda, las empresas lo usan como documento base al momento del juicio. Y las modalidades dinámicas del crédito mercantil, las líneas revolventes o créditos rotativos, que permiten disponer de fondos. Esto es lo que explicaba antes, de que como es como una tarjeta de crédito que se les otorga a las empresas para que utilicen el dinero dentro de un límite, que lo paguen y puedan usar el capital nuevamente. Y las cláusulas de comportamiento financiero, que están supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, que deben cumplir con los principios de solvencia, transparencia, que permiten las regulaciones y exigir condiciones contractuales que aseguren la solvencia del prestatario. Las empresas siempre, lo que decía antes, ¿verdad? Si es a otra empresa, tienen que verificar los estados financieros y eso están inscritos en el registro de comercio y son de cualquier persona, puede ir a consultarlos. Y que bueno, si es una persona natural, lo que ya había dicho antes, la constancia de sueldo, declaraciones de renta. Y mi compañero Josué va a continuar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Fátima. Bueno, Buenas noches, compañeros. Doctor, es un gusto estar con ustedes nuevamente. No sé, Fátima, si me hace el favor de quitar la presentación y así yo poder continuar con mi presentación, que tal como lo ha dicho el doctor muy bien, sirvió bastante Gamma App. Tal cual es una herramienta sumamente sencilla. Si gusta, haga ok, solamente Y, de tachar. compartir. y fácil de aplicar. Ya el sábado les voy a enseñar otro. Facilísima. El sábado les voy a enseñar otro truco para quitar las marcas de agua cuando las realizan en Gama. Es súper sencillo. Sí, definitivamente es una excelente herramienta, doctor. Nos fue de total facilidad. Vamos a ver. Permítame que no me permite presentar este volado. Si quiere, hagamos una prueba, porque a mí me suele pasar lo mismo. Ah, ahí está. Dale, Creo que dale. aquí está, sí, Sí, ¿verdad? ahí está. Es Sí. que lo que quería compartir. No sé si lo observan bien. Yo lo veo bastante bien. ¿Los demás compañeros? Sí, se ve bien. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver dónde nos quedamos. Nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Modalidades dinámicas del crédito mercantil. Ya la licenciada Fátima nos ha hecho una pequeña explicación de las líneas revolventes o créditos rotativos, donde estas permiten al deudor disponer de fondos dentro de un límite máximo, reponiendo el capital disponible a medida que amortiza los saldos. Aquí se nos vuela la cabeza y dice de qué estamos hablando. Simple, las tarjetas de crédito, pues. Yo tengo una tarjeta de crédito donde me dicen, mire, su tope son $2,000. En ese caso, si yo hago uso de $500,
bueno, mi saldo baja a 1.500 y tengo una deuda por pagar de $500 más los intereses respectivamente. Si yo repongo los $500 en ese momento, pues ya tengo otra vez esos $2.000. Y ahí vamos haciendo una línea, esa línea revolvente o crédito rotativo, donde se nos permite hacer uso nuevamente de esas cantidades de dinero. De igual forma, dentro de las modalidades dinámicas tenemos los covenants o cláusulas de comportamiento financiero. Aquí nos preguntamos, ¿qué onda? ¿Qué son los covenants? ¿A qué hace referencia esto? Bueno, esas son unas cláusulas de forma específica que nos permiten y nos ayudan a tener un correcto respaldo económico. Se incluyen principalmente en contratos de crédito, emisiones de bonos o financiamiento. La intención del covenant puede ser positivo, ¿verdad? Es decir, que por ejemplo, es necesario mantener una razón deuda capital. Yo le puedo poner a un contrato bancario, sea cual sea, una cláusula especial donde yo diga, mire, para que yo le pueda seguir prestando este servicio de crédito, usted debe mantener una deuda hasta tal cantidad. Aparte de eso, me pueden indicar que debo de presentar periódicamente estados financieros, mantener los seguros sobre activos dados en garantía. Es decir, no hay una limitación. Hay algo muy importante. En nuestra legislación no tenemos realmente regulado estos covenants. No están correctamente, sin embargo, aquí vamos a aplicar el principio de la autonomía de voluntad conforme al Código Civil 1291, donde las partes, conforme a sus voluntades, pueden determinar. Lógicamente, el banco le puede decir, mire, vamos a incorporar estas cláusulas de comportamiento financiero si usted quiere mantener esta tasa, si usted quiere desarrollarlo correctamente. Aquí es donde utilizamos la figura de la EBITDA, ¿verdad? Que la EBITDA que proviene del inglés Earnings Before Interest, Taxes, de Depreciation and Amortization. Es decir, que la intención de acá es mantener una correcta carga fiscal, ¿verdad? Es decir, mantener esa EBITDA adecuada para que en algún momento, si es necesario ejecutar el contrato, pues se tenga un correcto rendimiento operativo y esté tranquilo para poder tener esa garantía respectivamente. Muy bien, Estas, Josué, como dígame. usted bien lo mencionó, dentro de la misma regulación bancaria y siendo este otro tipo de operaciones de movimiento ya más grandes en las que sí le da a la parte pasiva, a la persona perdón, a la persona jurídica o empresa que va a adquirir el crédito, sí puede existir condicionantes a través de de las cláusulas que habiliten al banco a poder ejecutar el crédito a través de Ujú, estas normas, a través de este tipo de normas. Expresamente no están dadas como tal, pero pueden ser recogidas dentro de todas las cláusulas que puedan hacer caer en mora al deudor para que el banco pueda ejecutar cuando no se esté dando debido cumplimiento a todo este tipo de modalidades para la conservación de, al final son, si lo vemos en su fondo, como bien lo explicaba usted, estas normas de comportamiento tienden a mantener el valor de la garantía que está dada por parte del deudor en este caso y que la empresa o que el giro de la empresa no sea afectado por diferentes tipos de prácticas que puedan poner en riesgo el valor total de la empresa, de la garantía o su posibilidad de pago en un futuro. ujú. Muy bien, totalmente. Y aún incrementando o incorporando un poco más de información, estas cláusulas pues no pueden ser cláusulas abusivas. Por eso es que se incorpora ante todo la superintendencia del sistema financiero que conforme a costumbre o conforme a lo que se ha estado desarrollando en esos contratos, podría llegar a admitir o no ese tipo de cláusulas. A pesar que se aplica la autonomía de la voluntad, no puede ser una cláusula abusiva a pesar de ser un contrato en este caso. Perfecto, Bien, continuamos. continuamos. Marco regulatorio salvadoreño. En el contexto salvadoreño, el empresario que obtiene crédito comercial, capital de trabajo e inversiones debe tener en cuenta que el acreedor bancario o cooperativo está regulado bajo la ley de bancos o ley de bancos cooperativos y está supervisado por el sistema financiero, la superintendencia del sistema financiero. Tenemos una superintendencia. Esto implica que el contrato de crédito, los pagarés, las líneas revolventes se sitúan en un marco regulatorio especial que exige adecuada autorización
transparencia y supervisión. Aparte de ello, pues tenemos una ley que trata de proteger en todo momento a los consumidores, la ley de protección al consumidor. Para contratos con covenants, aunque no hay una norma específica, como le estaba comentando hace un momento y también lo estaba indicando el doctor, la práctica regulada bancaria faculta a la Superintendencia del Sistema Financiero para supervisar condiciones de riesgo crediticio. Aquí vamos a verificar, dentro de todo lo hemos desarrollado, algunos créditos a consumidores. El crédito al consumo es para eso, tal cual. Yo adquiero un préstamo y ese préstamo es para adquirir algún tipo de bien. Lógicamente, este tipo de bien o servicio, estamos hablando que puede ser bien o servicio mueble, ¿verdad? Ya si estamos hablando de un crédito hipotecario, un crédito para compra de vivienda, digamos que una diferencia de género-especie. El crédito al consumo se caracteriza por estar dirigido a personas físicas para la adquisición de bienes o servicios no destinados a una actividad empresarial. O sea, el tipo de contrato que nosotros tenemos, ¿verdad? Que nosotros queremos adquirir un vehículo, una motocicleta, etcétera. Este tipo de crédito responde a la necesidad de equilibrar la posición del consumidor frente al poder económico y técnico de las entidades financieras. Bueno, este crédito a consumidores hay algo bien interesante, ¿verdad? Que me imaginaría yo, usted me podría indicar, doctor, si estoy equivocado o no. Aquí se han incorporado unas nuevas ideas y eso permite adquirir varios productos que nosotros lo conocemos como la tasa cero, ¿verdad? Que no es un crédito directamente al consumidor, sino que es un crédito rotativo, como lo estábamos viendo por medio de las tarjetas de crédito, que podríamos enmarcarlo como tal. Se Al final, formaliza al dígame, final en perdón, este doctor. caso, Josué, termina siendo otro cargo a la tarjeta. Es otro cargo a la tarjeta, Sí, o sea, exactamente. es otro cargo a la tarjeta y con el precio que se puede adquirir, o sea, el comercio lo que le interesa es moverlo a través de las operaciones neutras del uso de los POS y de las tarjetas y de la tarjeta de crédito en este caso, pero termina siendo un cargo a su tarjeta al final como lo va viendo dentro del crédito que abre con la línea de crédito que tiene con el banco, Mm, esta denominada tasa cero siempre le resta capacidad adquisitiva de los límites que vaya teniendo. Y aunque mm, no le cobre interés del todo, sí es una posibilidad de colocarlo en una mora al banco, de colocarlo al banco en el caso de que usted caiga mora, porque en ese momento sí le va a modificar y generalmente las tasas cero suelen tener una condición especial del tipo de mora que se le pueda cobrar. sí, y ahí está la trampa. Ahí está la forma en que Exactamente. nosotros decimos, ah, no, voy a comprar esta refrigeradora a tasa cero, me cuesta $2,000, la voy a pagar en 3 años. Ahí está el Es que problema. y aquí solo un comentario, como me le dice un amigo cuando tocamos estos temas. O sea, las tarjetas de crédito son igual que los cigarros, no son malas, no han matado a nadie. Lo que los mata es su uso y consumo indiscriminado. Sí, Que entonces buena analogía. ese es el mal chiste de la noche, pero No, pero totalmente continúe. buena analogía, hay que dejar el cigarro. Dice, se formalizan cuotas periódicas que comprenden capital e intereses. Aquí estamos hablando de un interés, bueno, tenemos el interés legal y tenemos el interés dado entre las partes, ¿verdad? El consensual. E igual el interés moratorio y se rige por los principios de transparencia y protección al consumidor. El préstamo al consumo tiene su naturaleza típicamente conmutativa y de adhesión, donde las condiciones suelen estar predeterminadas. La entidad lo otorga y debe cumplir las obligaciones de transparencia de la Ley de Protección al Consumidor que le impone, como detallar los intereses, las comisiones, recargos pactados, garantizar que el contrato refleje las condiciones aprobadas. Se ha dado situaciones donde, por ejemplo, si usted quiere adquirir un vehículo, de pronto le dice, mire, aquí está el interés del 9%. Pero hay una parte donde dice que transcurrido un año ese interés se va a convertir en un 16%. Ese tipo de información tiene que ir dentro del contrato respectivamente que se vaya a tomar. Acuérdense que en la actualidad los contratos son tan simples que llegamos, no leemos el documento, firmamos y el documento tiene varias cláusulas que ni siquiera hemos revisado. Productos de crédito al consumo, aquí vamos a verificar esos productos de crédito al consumo que también se enfocan en el consumo directamente, estamos hablando de la tarjeta de crédito.
Se establece una línea de crédito revolvente, lo que estábamos hablando, en el que el consumidor puede disponer hasta un límite y restituir el capital conforme a su uso. Ahí es donde nosotros tenemos el problema que topamos tarjetas y el interés de las tarjetas son bastante altos. Importantes fechas que uno tiene que manejar en las tarjetas de crédito es la fecha de vencimiento, la fecha de corte. Dependiendo de eso, uno puede ir jugando correctamente con la tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito correctamente utilizada no da ni un solo problema, al contrario, se pueden ir recopilando life miles, que son formas para que uno pueda tratar de adquirir una tarjeta de crédito. También los seguros accesorios, como los seguros de vida, desempleo, incapacidad, que protejan el cumplimiento de crédito. Tienen una función garantizadora y de protección al consumidor. Por ejemplo, yo de pronto puedo adquirir un seguro de vida junto con la tarjeta y descontármela directamente a la tarjeta. De igual forma, el desempleo, y eso puede ser ya sea para una tarjeta o ya sea para un contrato de consumo o simplemente una adquisición que yo pueda tener como por una póliza de seguro directamente con el banco. Tenemos unos seguros especiales, como por ejemplo el de desempleo o incapacidad, que protegen el cumplimiento de un crédito. ¿Qué pasa si yo tengo un crédito con el Banco Agrícola, por ejemplo, y de pronto soy despedido o pierdo mi trabajo? ¿Cómo voy a pagar ese crédito? Bueno, me dan un seguro en particular para poder hacerlo. La mayoría de créditos de consumo tienen un seguro de vida, es decir, que al momento de yo fallecer, una aseguradora le va a cumplir mi deuda al crédito de consumo que estoy adquiriendo en ese momento. Creo que siempre es necesario adquirir un crédito, perdón, una póliza de seguro para la consolidación de deudas porque no es adecuado. Descuento de documento y factoring. Esta Este tema, doctor, me voló la cabeza. Le voy a ser totalmente honesto. Y voy a tratar de darme a comprender, y si no me doy a comprender, voy a hacer uso de dos herramientas virtuales para poder darme a comprender, que son videos en particular, que solo así los pude comprender. Aquí, de forma específica, dice el descuento de efectos. Primero se llama descuento de documentos o efectos. Es una operación por la cual una entidad financiera, ojo, aquí vamos a tomar, es una entidad financiera porque se tienden a confundir el factoring o factoraje con la descuento de documentos. Anticipa al cliente el importe de un crédito no vencido, como una letra o pagaré, deduciendo los intereses y comisiones. ¿Cómo está eso? ¿Qué pasa? Primero yo soy un proveedor, ¿sí? Yo doy servicios, yo vendo cosas. Pero viene una persona y me dice, te voy a adquirir esos bienes, pero ahorita no te puedo pagar. Así que te voy a dar una garantía. Esa garantía es un pagaré o es una letra de cambio, pero yo en ese momento necesito el dinero. Ese pagaré o letra de cambio ya se sabe que tiene un plazo de vencimiento. Imaginémonos que es un plazo de 3 meses. Es decir, que me van a pagar esa cantidad de $10,000 dentro de 3 meses, pero yo necesito el dinero. Entonces voy a mi banco de confianza y les digo, mire, yo necesito que me den esos $10,000. El banco me dice, mire, ¿sabe qué? Le voy a cobrar una cantidad de intereses y le voy a cobrar también comisiones. Y aquí están sus $10,000. Lógicamente no me van a entregar los $10,000, sino que me van a entregar una cantidad menor. Importante mencionar que acá, en este documento, en este descuento de documentos o descuento de efectos, el banco no tiene ningún tipo de relación con el cliente, ¿sí? Para quien me debe a mí, no tiene ningún tipo de relación. Tampoco tiene una relación eh, más allá de ese crédito para conmigo. Única y exclusivamente, es que yo le debo al banco. Finalizado estos 3 meses, yo voy donde el banco y le entrego los $10,000. Doctor, no sé si me he dado a entender y comprendí bien este tema. Sí, está muy bien. Y parte de las diferencias es el tipo de documento sobre el cual se sustenta la deuda. En este caso estamos hablando en el primer caso de títulos valores que Ujú. tienen esa característica y la característica de su negociación por medio de endoso. Y en el caso del factoring, a diferencia de ello, se realiza sobre facturas comerciales,
las cuales no tienen la calidad de títulos valores y por lo tanto no pueden ser endosadas a favor de otra persona ni generan acción ejecutiva por tal, Mm, salvo que se sigan las diligencias de cobro que está del código de la ley de facturas comerciales, si no me equivoco, sí. y también regulada dentro del Código de Comercio para darle validez a estas facturas y proceder al pago de ellas. Pero continúen. Muy bien, ahí ya me adelantó un poquito la temática del factoring para verificar la diferencia, ¿verdad?, entre uno y otro. Como les comentaba, el descuento de documentos, la intención es obtener el dinero que me deben, ¿verdad? Para no caer en impago con mis otras obligaciones si es necesario, pero la única obligación en sí, como les estaba comentando, es por ese crédito en particular, porque es un crédito. Pasados los 3 meses, yo devuelvo los $10,000, lógicamente yo que pagué cierta cantidad de dinero. Ahora, tenemos el factoring, el campo de acción y aplicación práctica. Aquí el otro ejemplo, ¿verdad? Yo soy una empresa que recibe dinero por un servicio o por una venta. Esa venta yo la hago por medio de facturas y aquí, doctor, puedo retomar también que puede ser inclusive por quedan. Usted me rectifica o no, doctor. Sí, también la ley le da la Los posibilidad de facturas comerciales o quedan. o quedan, que el quedan es un documento que sirve a la vida comercial única y exclusivamente para determinar una deuda. Realmente eso no me da la oportunidad de irme a un juicio ejecutivo, pero sí me podría permitir irme a un proceso declarativo común de cumplimiento de obligación. Usted me rectifica, doctor. Es un Sí, poquito más complicado. No tenemos esa libertad del juicio ejecutivo de demanda, admisión, embargo, emplazamiento, contestación de demanda, sentencia, ¿verdad? Aquí nos vamos a un proceso declarativo común completo de cumplimiento de obligación. Yo le digo al factor, no solamente puede ser un banco, sino que puede ser una entidad financiera, yo le digo al factor, al que da ese tipo de factoraje, le digo, mira, yo necesito recuperar el mismo ejemplo. Un cliente me entrega, me debe $10,000, yo voy donde el factor, pero al factor yo le vendo esa deuda, casi que le vendo esa deuda, donde el factor puede asumir o no el riesgo respectivamente. Dice, el factoring implica la cesión global o parcial de créditos comerciales a favor de una empresa especializada, factor. Es decir, ya es una empresa en particular que da ese tipo de servicio, que puede asumir o no el riesgo de insolvencia del deudor. Aquí vamos a verificar que si ustedes se percatan en el descuento de documentos, el banco no hace ningún tipo de cobres. En el factoraje puede hacer gestiones de cobro. Dice, Rojo y Beltrán distinguen entre factoring con recurso, donde el cedente responde por el impago, y sin recurso, donde el factor asume el riesgo. Es decir, aquí tenemos una clasificación del factoraje donde dice que es con recurso, que con recurso significa que el cedente, o sea, es decir, el que va y le entrega digamos, la garantía, responde por el impago. O sea, yo voy a responder. Y sin recurso, donde el factor asume el riesgo crediticio. ¿Qué significa? Donde el factor, ¿verdad? Puede ir donde el cliente, ¿verdad? Mi cliente, a cobrarle. Usted me dice si estoy hablando lo correcto o me estoy equivocando, doctor. está muy bien, dale. Muy Muy bien. bien. El factoring tiene dos campos de acción. El primero y más utilizado en la práctica es el modelo por el medio del cual las empresas tienen sus cuentas por cobrar materializadas por medio de quedan o factura, lo que estábamos comentando. Estas se clasifican dentro de los activos de su balance general, pero no reflejan como disponibilidad inmediata. Es una cuenta por cobrar. Entonces, debido a necesidades de liquidez, surge la opción del factoring, en la cual las cuentas por cobrar se venden a instituciones financieras, las cuales compran un porcentaje menor descuento, generalmente el 90%, o según se acuerde o determine la entidad financiera en razón a varios factores. Lógicamente, esto va a determinar el tipo de garantía, ¿verdad? Si es una cuenta por cobrar difícil, pues lógicamente el factor será más alto. El otro campo de acción del factoring consiste en obtener una línea de crédito para el pago de los proveedores de forma inmediata. En este caso, las instituciones financieras habilitan una línea de crédito para el financiamiento exclusivo de las cuentas por pagar, lo que genera beneficios porque le otorga a su empresa poder de negociación con sus proveedores, ya que les asegura el pago con un plazo de diferimiento menor. ¿Qué significa eso?
que aquí la base fundamental es poder pagar, tener liquidez para poder pagar a mis proveedores. Es decir, yo soy cliente en este caso y pago a mis proveedores. La notificación al deudor resulta necesaria para la eficacia frente a terceros. La notificación permite consolidar la oponibilidad del crédito cedido y garantizar la certeza del pago. Aquí utilizamos otro concepto que es el confirming, perdón. Se trata de una figura fin pero inversa. En lugar de adquirir créditos, la entidad financiera gestiona y financia pagos a proveedores del cliente. ¿Qué significa esto? El banco o la entidad financiera sabe que hay proveedores que me deben a mí. Imaginémonos que yo soy el cliente del banco. Banco, yo soy el cliente y yo tengo proveedores. Normalmente en el facturaje yo le vendo esa, digamos, ese factor, esa factura, ese quedan, y él me entrega una cantidad y ya sea que el factor cobre o yo tenga que hacer ese acto. En el confirming es al revés, donde el banco le puede dar crédito o financiación al proveedor. ¿De quién? Del cliente, que sería mi persona. No sé si me he dado a entender hasta este momento, perdón. Sí, todo bien. Gracias, doctor. Marco doctrinario y consideraciones prácticas. Se había señalado que el descuento de efectos y el factoring constituyen técnicas de financiamiento empresarial. Ojo, la intención aquí es mejorar la empresa. Aquí la intención es hacer que una empresa pueda rotar y pueda jugar de mejor forma con su dinero y con sus ingresos, basadas en la movilidad o movilización de créditos documentados. Se distinguía entre factoring con recurso y sin recurso y he mencionado el confirming como figura relacionada. Creo que ya hablamos de toda la información al respecto. Aquí vamos a hablar de carta de crédito y crédito documentario. Carta de crédito y crédito documentario, esto se encuentra en el artículo 51, literal N de la Ley de Bancos, y 1178 y 1183 del Código de Comercio. Doctrinariamente, ambos términos suelen entenderse como sinónimos. De acuerdo con la Cámara de Comercio Internacional, un crédito documentario se define como un compromiso escrito otorgado por un banco emisor, al vendedor beneficiario, a instrucción del comprador. Es decir, aquí tenemos diferentes figuras. Tenemos el banco, emisor, tenemos el vendedor, que es el beneficiario, y tenemos el comprador, que es el solicitante. Es decir, de pagar a la vista en una fecha futura determinable hasta un monto específico. Dicho compromiso está condicionado al cumplimiento por parte del beneficiario y se satisface mediante la presentación de la documentación requerida. Aquí no hay una definición uniforme por la diversidad de formas y regulaciones inmersas. No obstante, la Cámara de Comercio Internacional ha establecido reglas internacionales de aplicación uniforme referente a créditos documentarios, denominados UCP 600. En términos prácticos, para el contrato de compra-venta internacional, aquí vemos el ejemplo donde podría aplicarse esta carta de crédito en la compra-venta internacional. Es típicamente un instrumento de pago, reconocido como independiente del primero, por cuanto los intervinientes negocian únicamente con documentos y no sobre la base de las mercancías o servicios objeto del contrato principal. Por tanto, no son responsables de las diferencias entre las mercancías. Ya no le interesa el producto en particular, sino que en sí la documentación detallada en la factura y la que seguro se despacha, que deben ser resueltas entre el comprador y el vendedor. Por eso les comentaba que tenemos tres figuras acá o tres sujetos: el banco emisor, el beneficiario que sería el vendedor y el comprador que es el solicitante. Es decir, que quien solicita la carta de crédito en este caso sería el comprador. Aquí tenemos una definición, una explicación dada por un doctrinario que es Aizasta, donde dice que los bancos verifican que tales documentos cumplan estricta y literalmente con las condiciones establecidas en el crédito, que resulta de ser las condiciones del pago. Algunos de ellos suelen ser facturas, conocimientos de embarque, cartas de porte, certificación de origen, fitosanitarios, lista de embarque, pólizas o visados. Si el banco efectúa el pago, el cliente solicitante se obliga para con este a pagar las cantidades en virtud del crédito documentario. Como les comentaba aquí, la intención es el documento en sí para garantizar en sí la deuda. Lo que estaba comentando, quiénes son los que intervienen en el crédito documentario, que es el ordenante, comprador o importador, el que solicita o ordena la emisión del crédito documentario,
el banco emisor, que es el banco que emite el crédito documentario, el beneficiario, que es el vendedor, y el banco notificador consumidor, confirmador, perdón, que es el que notifica, en su caso, paga el crédito documentario al beneficiario. No es necesario que el beneficiario sea el cliente del banco directamente. Aquí tenemos préstamos interbancarios. Respecto a este tema de préstamos interbancarios, pues creo que es fácil entenderlo. Préstamo entre bancos. Aquí existe la posibilidad que algunos bancos tengan activos líquidos en exceso. ¿Cómo poder tener en movimiento? Recuérdense que el activo en sí del banco es mantener en movimiento el dinero. ¿Qué pasa si tiene demasiado? Bueno, ahí puede existir la posibilidad que entre bancos se den préstamos en particular. Esos préstamos pueden ser de un plazo sumamente corto. Los intereses de estos depósitos interbancarios no son iguales para todos los partícipes, sino que varían según la calidad del tomador. Es decir, que va a depender, creo que en todo es así, ¿verdad? Uno lo precalifican como persona natural, eso estamos acostumbrados nosotros, y dependiendo de nuestra liquidez, así será el préstamo que nos van a otorgar. En definida, del riesgo, es decir, vamos a verificar el riesgo. Un banco con un balance débil tiene que pagar más para conseguir dinero en el mercado interbancario que uno con un balance sólido. La finalidad o existencia de los mercados interbancarios es una fuente de recursos para los bancos. Los préstamos interbancarios son importantes para el buen funcionamiento y la eficacia del sistema bancario. El mercado interbancario permite a los bancos solventar la carencia temporal de liquidez para corregir sus desequilibrios de tesorería. Es decir, se echan la mano entre los bancos, pues. Esto puede ser de forma internacional o nacional, para ser específico. Créditos o préstamos sindicados. Para darme mejor a entender, yo quizás porque me cuesta entender las cosas, siempre busco formas de entenderlo de forma fácil. Varios bancos le prestan a uno, ¿sí? Varios bancos, por eso se le conoce como créditos o préstamos sindicados. Se unen varios bancos para hacer En un este préstamo. tipo, Josué, también para aclaración, suelen ser operaciones a través de las cuales los bancos buscan financiamiento, ya sea por dos circunstancias: uno, para hacer cumplimiento de sus obligaciones pasivas, o Ujú. dos, para poder realizar la mayor colocación de préstamos bancarios o actividades perdón, u operaciones activas. Va a depender de la necesidad que tenga cada uno de estos bancos, y cada una de estas modalidades pueden aplicar para poder satisfacerlas. Ok, continuemos. Mm, Muy bien, eso lo que da una confusión, porque muchos dicen que para un sector no es más que un contrato de asociación de cuentas de participación, mientras que para otros es una unión temporal de empresa. Entonces, tal como lo estaba comentando, el crédito sindicado es una especie de préstamo derivado del acuerdo entre dos o más entidades financieras para conceder conjuntamente a un mismo deudor un préstamo estructurado. Si ustedes observan en esta parte de acá, no sé si ustedes ven la flechita acá, donde tenemos banco B, banco C, banco agente, empresa o grupo de empresas, a las cuales se le hace el préstamo en particular, ¿verdad? Ahí tenemos, tal como nos estaba explicando el doctor respectivamente. Partes de crédito sindicado. Aquí tenemos el deudor cliente. Su obligación principal es la de pagar el total de las sumas de dinero giradas por los acreedores a los bancos sindicados. También está obligado a mantenerse en la posición financiera revelada en el documento informativo y, en caso de alteración, a dar a conocer los cambios pertinentes. Creo que aquí vamos a ver bastante claro las cláusulas que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Esas cláusulas necesarias para poder determinar esa garantía. El banco líder es el banco del deudor y quien recibe el mandato de organizar y negociar el crédito sindicado. Su responsabilidad se deriva de la veracidad y exactitud de la información contenida en el memorándum de información. Y en los bancos o el banco sindicados tienen la calidad de acreedores y como principal obligación la de girar en forma proporcional las sumas de dinero acordadas en los términos pactados. Eso es respecto a los bancos sindicados respectivamente. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, no sé si me ha dado a entender, doctor. Sí, de mi parte todo muy bien. ¿Los demás, algún otro duda, pregunta, comentario? Ok, aquí vamos a verificar el leasing o arrendamiento financiero. Y Creo si que nosotros, gusta,
Y si gusta, Josué, por cuestiones de tiempo, nos quedamos con el leasing. Perfecto, doctor, muchas Ujú. gracias. Para ser bastante claro, leasing o arrendamiento financiero es un arrendamiento con posibilidad de compra. Al final casi que lleva una posibilidad de compra. Aquí en el país se ha hecho bastante común esto de leasing, con, por ejemplo, con los vehículos, donde yo pago una mensualidad, ¿verdad? Que yo estoy utilizando ese vehículo durante cierta cantidad de tiempo. Finalizado ese plazo, yo puedo adquirir ese vehículo o simplemente devolverlo y me dan otro y sigo pagando la cantidad respectivamente. Eh, Esta en esencia no implica una operación de activo por parte de los bancos, ciertamente, son consideradas dentro de la tal categoría por algunos autores, especialmente en el contexto internacional, mientras que para otros representan otra categoría de operaciones financieras o de servicios. Sin embargo, en su estructura se observa la colocación de fondos en los que el banco resulta el acreedor. El leasing o arrendamiento financiero tiene su origen en Estados Unidos, precisamente de ahí su denominación original leasing. La ley de arrendamiento financiero, LAF, en su artículo 2 lo define como el contrato mediante el cual el arrendador concede el uso y goce de determinados bienes, muebles e inmuebles por un plazo de cumplimiento forzoso al arrendatario, obligándose este último a pagar un canon de arrendamiento y otros costos establecidos por el arrendador. Al final del plazo estipulado, el arrendatario tendrá la opción de comprar el bien un precio predefinido, devolverlo o prorrogar el plazo del contrato por periodos ulteriores, tal como les estaba comentando hace un momento. Yo hasta acá me voy a quedar. Yo sé que ha sido largo la temática, a veces un poco confusa, doctor. Me puso un reto bastante interesante, para lo cual le agradezco, porque creo que he aprendido bastante. Hasta aquí mi exposición. Pasen buenas noches. Muchas gracias a todos los miembros del equipo por la investigación. Todo muy bien, excelente. No sé si tenemos preguntas de parte del resto de compañeros. ¿Dudas, comentarios? Bueno, perfecto. Entonces, continuamos con el último bloque respecto de las operaciones neutras. Me indican si están listos, por favor, y quiénes serían los que llevarían la guía de la presentación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, René. La licenciada Raquel va a compartir la presentación y todos los del grupo vamos a tener una pequeña intervención. Ok, perfecto. Tienen ahorita, si gustan, compártanla y damos inicio. Hola, buenas noches. Acá soy ya. Hola. Ok, perfecto. Pueden compartir pantalla. Ok. Ok, acá estamos ya. Eh, bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias por su atención prestada desde ya. Bueno, como ya estábamos hablando, vamos a hablar acerca, no nos vamos a extender mucho sobre las actividades, las operaciones neutras de los bancos. Estas pueden verse reflejadas a partir del artículo 51 de la Ley de Bancos. Y bueno, están dispersas, ¿verdad? En diversas normas. Para este tipo de, vamos a ver, a ver, no sé si no está compartiendo Sí, ya estamos viendo la pantalla. eso, lo que no sé por qué acá. Ahora sí ya está Bueno, en modo presentación. ahora sí ya está mejor. Bueno, como les estaba mencionando, ¿verdad? Estas actividades, aunque a diferencia de las operaciones activas, como las estábamos viendo anteriormente, esas no producen una rentabilidad inmediata o intereses por créditos que den los bancos, pero
sí revisan de importancia para el sistema financiero y para todos los usuarios en general, ya que estos ayudan o fortalecen, mejor dicho, la confianza pública y la eficacia de la intermediación bancaria. Entre estas operaciones encontramos la custodia y administración de valores, las cuales el banco guarda, conserva y administra títulos o documentos de valor pertenecientes a sus clientes. Otro ejemplo también puede ser los alquileres de cajas de seguridad, las cuales son una especie de bóvedas para guardar documentos importantes o joyas. Puede ser también el cambio de divisas, sirviéndose el banco de monedas extranjeras para entregar dólares mayormente a extranjeros. Gestiones de cobro, transferencias bancarias, emisiones de cheques de viajeros, administración de fideicomisos, operaciones de cámara, de compensación y entre otras más que están dentro de la ley. Una definición de este tipo de operaciones neutras son aquellas que el banco realiza, o bien una institución bancaria realiza sin que implique un riesgo financiero directo o un movimiento de fondos propios del banco, ya que éste actúa únicamente como un intermediario, un mandatario o un prestador de servicios nada más para sus clientes o para terceros. En otras palabras, son servicios únicamente auxiliares o complementarios que el banco presta, pero no genera una relación crediticia de captación de dinero. Bueno, la naturaleza jurídica de este tipo de operaciones es más bien un carácter accesorio o complementario. No forman parte en sí del giro o del negocio principal del banco, como que siendo este la captación de dinero y la concesión de crédito. Pero este tipo de actividades facilitan o acompañan esas funciones. No implican un riesgo financiero directo para el banco, es decir, el banco no compromete su patrimonio ni asume obligaciones crediticias. Entre los ejemplos que les mencionaba, puede ser como el cobro de cheques por cuenta del cliente. En este caso, el banco actúa únicamente como intermediario al realizar el cobro o pago de un cheque emitido o recibido por su cliente sin utilizar esos fondos propios. Y así diversos ejemplos como la custodia de títulos, valores u otros documentos, la transferencia de fondos, el pago de servicios públicos, que en este caso, bueno, el banco recibe el dinero de los clientes para pagar a su nombre los servicios como energía eléctrica, agua potable, teléfono, internet, actuando como agente de cobro únicamente. Y así podemos tener también como la gestión de cobros o pagos, las ventas de giros o órdenes o pagos de cheques de viajeros, los servicios de cajas de seguridad, el cambio de Estos divisas. otros, Raquel, también Ujú, son denominados servicios de caja. Eso es sí, porque el banco actúa como un colector de cada uno de los prestatarios de los servicios, como bien usted lo mencionó, para recolectar ese dinero momentáneamente y realizar posteriormente el pago de los abonos a las cuentas corrientes que tenga cada uno de ellos con la institución. ujú, ok. Bueno, y hasta acá mi intervención. Va a continuar el siguiente compañero. Ok, perfecto. Hola, buenas noches a todos. A continuación procederé a hablar un poco de la clasificación y ejemplos de operaciones neutras desde un ámbito de vista doctrinal. Primeramente es importante dejar por sentado que al momento de realizarse este tipo de operaciones, lo que las hace especiales es que por prestar esos servicios los bancos, él recibe una comisión. Entonces no podemos dejar de lado esa situación. La clasificación doctrinal se establece en encargos de confianza, de asesoría financiera, compraventa de divisas por cuenta propia y otras operaciones. En cuanto a los encargos de confianza, por excelencia, la doctrina establece la existencia del contrato de mandato, regulado a partir del artículo 1083 del Código de Comercio. El maestro Humberto Jiménez Sandoval, en su obra Acuerdos de Derecho Bancario, establece que se puede existir esta clase de contratos entre los bancos y sus clientes. También el maestro Rodríguez Azuero, en su obra Contratos Bancarios, su significación en América Latina, establece que esta clase de contratos comprenden una serie de obligaciones, tanto para el mandatario, que es el banco, como para el mandante, que es el cliente. Las obligaciones del mandatario son cumplir con el encargo de acuerdo con las órdenes e instrucciones del mandante, obrar en intereses del mandante, custodiar los bienes, asegurar las mercancías, responder por obligaciones de terceros, cobrar los créditos y rendir cuentas, mientras que las obligaciones del mandante, que es el cliente, son las de
remunerar al Bueno, mandatario, vamos. proveer de fondos o reembolsarle los fondos utilizados al banco y asumir las obligaciones derivadas de las actuaciones del mandatario. Ahora bien, dentro de esta clase de servicios, algunas manifestaciones del mismo son la intermediación en pagos y cobros. En cuanto a la intermediación en los pagos, hace relación a los encargos que el banco recibe encaminados a realizar un pago a tercero. Básicamente esto es cuando el cliente asume la posición de deudor ante ante un determinado crédito o operación a realizar, en el cual es el obligado a realizar los pagos, ¿verdad? Eh, Dentro de este tipo de intermediación se pone de manifiesto el servicio de caja, el cual implica la posibilidad para el cliente de utilizar al establecimiento de crédito, o sea, al banco, para atender pagos relacionados con sus actividades, tales como el pago de nómina de empleados, el pago de acreedores corrientes, es decir, el pago de servicios públicos usualmente. Cuando nosotros destinamos que nos hagan el descuento de nuestras cuentas bancarias, valga la redundancia, por parte de ANDA, de CAES, ¿verdad? Etcétera. Y también están los giros o transferencias, referido a las transferencias de dinero de un lugar a otro, mediante la expedición de las órdenes de pago correspondientes por el mismo banco. Se trata de una provisión de fondos destinada a que los mismos se coloquen en un lugar distinto, ya sea a favor del mismo cliente mandante o de un tercero. También tenemos la intermediación en los cobros, ¿verdad? Que este es cuando el cliente asume la calidad de acreedor. Esto se refiere a la situación en la que existiendo un obligado a realizar un pago, a su vez existe otro sujeto que debe exigir el cobro, que es el acreedor, o sea, el cliente, constituyéndose en beneficiario del pago. En este caso hablamos del hecho que es el acreedor o beneficiario el que encomienda o encarga al banco el exigir el cobro de una deuda. Ahora bien, como otras operaciones neutras, tenemos la recepción de depósitos en administración o custodia o en garantía por cuenta de terceros, de títulos valores y en general de documentos documentarios. Estas operaciones están reguladas en el artículo 1098, 1184 y siguientes y 1267 del Código de Comercio. Según el maestro Humberto Ruiz Torres, este tipo de servicios refiere a que la institución bancaria únicamente está obligada a la conservación material de los títulos, o sea, su custodia, a efectuar el cobro de los títulos y a practicar todos los actos necesarios para la conservación de los derechos conferidos al depositante. Asimismo, el maestro Humberto Sandoval Jiménez establece que esta clase de servicios consiste en que el cliente solicita a la entidad bancaria la custodia de diversos bienes, mediando siempre la onerosidad que al caso corresponde. Como una manifestación de esta clase de operaciones o servicios, encontramos por excelencia el contrato de caja de seguridad, el cual es regulado a partir del artículo 1269 del Código de Comercio y el artículo 51, literal R, de la Ley de Bancos. Al respecto, debemos decir que el autor Jiménez Sandoval establece que el banco puede proveer al cliente de un espacio privado para que éste guarde diversos bienes en un espacio que el banco deberá custodiar. Importante aquí establecer que para efectos de la doctrina se estudia, ¿verdad?, la naturaleza a la que corresponde este tipo de servicio, porque hay un sector de la doctrina que establece que es un contrato de arrendamiento propiamente tal o de depósito regular, y hay otros que todavía establecen que se trata de una prestación de servicios onerosa. Debemos de decir que en cuanto a la ley de bancos, en el literal R antes referido, se establece que una de las operaciones bancarias es la de recibir valores y efectos para su custodia y prestar en general servicios de caja de seguridad y transporte de especies. También se encuentra, esta es una concepción doctrinal, el depósito en almacenes generales de depósito. Se establece que para esta clase de servicios se señala la posibilidad de que los bancos comerciales puedan operar almacenes generales de depósito, los cuales tienen por finalidad asegurar la conservación y custodia de frutos, productos y mercancías de procedencia nacional o extranjera. Esto dependerá que en nuestro ámbito que tanto lo permita nuestra legislación, ¿verdad? Como lo digo ¿Saben en dónde la... se encuentra uno de estos? Bien.
Cuando vienes sobre la carretera Panamericana, a la altura de Multiplaza, antes de llegar a la hacienda de los Miranda, a mano derecha, bajando, Mm. enfrente de unas canchas de fútbol, ahí hay unos almacenes generales de depósito, Ah, ok, que ok. eran de banco salvadoreño, creo que todavía los tiene de vivienda ahorita. Ah, perfecto. Ujú. Pero Eh, ahí se da uno de esos de los que está mencionando Aníbal. sí, correcto. No sé si para ubicarlos de otra forma, si ustedes vienen por la calle pequeña, subiendo de la hacienda de los Miranda a mano derecha para incorporarse al puente, ahí van a encontrar ese almacén general de depósito. Ok. Vale, continuamos. Ok, continuando, otro tipo de operación neutra. Aquí vamos a hablar un poco, ¿verdad? Doctrinalmente se establece que se encuentra dentro de las operaciones neutras el crédito documentario. En exposición anterior, el licenciado Josué ya hizo referencia al mismo, ¿verdad? Y desarrolló sus características, pero al caso, considero que es importante mencionar, ¿verdad? Que parte de la doctrina lo clasifica como una operación neutra en razón que lo trascendental para el banco en esta clase de contratos es dar el servicio de pagar, así como lo usual es que el banco pague previa provisión de fondos por parte del acreditado, ¿verdad? Esto, como le digo, es una concepción doctrinal, ¿verdad? Eh, Habría que analizar más realmente a qué tipo de operación pertenece, si realmente es neutra o es una operación activa. Siguiendo, otro tipo de operación neutra son los servicios de agentes financieros regulados en el artículo 51 literal S de la Ley de Bancos. Para la doctrina, este servicio se encuentra referido a la intervención de agentes financieros dedicados a la colocación de valores o a la adquisición de estos por cuenta del cliente en los mercados primarios o secundarios de la bolsa de valores. Eh, Respecto a su regulación, como ya lo decía, el artículo 51, literal S de la Ley de Bancos establece que parte de las operaciones de los bancos es la de servir de agentes financieros de instituciones y empresas nacionales, extranjeras e internacionales para la colocación de recursos en el país. Otra operación neutra es la compraventa de divisas a nombre ajeno, ¿verdad? Otra concepción doctrinaria, pero que está regulada en el artículo 51, literal M de la Ley de Bancos, que establece que como operación se puede mantener activos y pasivos en moneda extranjera y efectuar operaciones de compra y venta de divisas. Otro tipo de operación neutra. Es decir, en este caso usted necesita comprar euros y se va a cualquier banco a realizar la compra de ellos en efectivo o para realizar cualquier transferencia que vaya a hacer de banco a banco. Perdón, no, No, es cuando usted no. necesita hacer la compra, por ejemplo, de euros o hacer Perdón. algún... Ujú. Sí, pero continúe, por favor, Aníbal. Ok. Eh, También otro tipo de operaciones neutras es la transferencia electrónica de fondos y remesas de dinero. Se hace alusión a la facultad de los bancos de realizar operaciones electrónicas de transferencia de fondos de una cuenta a otra empleando medios sofisticados. Eh, y también la de reenviar remesas, que no es más que transferir dinero físicamente de un lugar a otro, usualmente distante e incluso situado en otro país. Vea, el ejemplo claro es la remesa, ¿verdad? Desde el exterior se envía dinero a una institución y la misma debe ser retirado normalmente en efectivo. Eh, También tenemos como otra operación el transporte físico de valores, eh, que según la doctrina establece que es factible que los bancos realicen a petición del cliente el transporte físico de dinero y otros valores, lo que acontece cuando el destinatario necesita sumas considerables de efectivo en virtud de un razonable manejo del mismo o por razones de seguridad y que no conviene que los mismos se mantengan en las bóvedas. Este transporte debe ser mediante camiones blindados, se establece la doctrina, y está regulado en el artículo 51, literal R de la Ley de Bancos, el cual regula que dentro de las operaciones de los bancos se encuentran la de recibir valores y perdón, el transporte de especies monetarias y valores. Como otra operación neutra tenemos el fideicomiso. El mismo está regulado en el artículo 51, literal K de la Ley de Bancos,
que establece que los bancos pueden realizar dentro de sus operaciones la de aceptar y administrar fideicomisos con la previa autorización de la superintendencia. Esta figura del fideicomiso está regulada a partir del artículo 1234 del Código de Comercio. Básicamente, esta figura consiste en un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomente transfiere uno o más bienes a otra llamada fiduciario, quien está obligado a administrar o enajenarlos para cumplir la finalidad determinada por el constituyente o en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario. Un ejemplo claro de esto es el el fideicomiso del café, FICAFE, ¿verdad? Que en los años, no recuerdo exactamente la fecha de constitución del mismo, pero fue una iniciativa del gobierno que en su momento quiso darle un impulso al sector cafetalero, por lo cual creó un fideicomiso y lo dejó en administración de varios bancos, Da Vivienda, Banco Agrícola, si mal no recuerdo, y uno que otro más. Eh, ¿Qué pasó con ese fideicomiso? Pues bueno, recordarán algunos que por el año 2010 al 2013, por ahí hubo muchas noticias sobre el tema de la roya, ¿verdad? El caso fue que se puso a disposición cierto número de dinero a favor de los caficultores. Los mismos lo ocuparon para la siembra del café, pero con la roya se perdió parte de ese cultivo. El caso fue que muchos caficultores en su momento, para garantizar esa deuda, habían dejado garantías hipotecarias y pues bueno, los bancos encargados de administrar el fideicomiso iniciaron acciones de ejecución. Por el mismo hecho de la roya, aconteció que se crearon una serie de decretos que implicaban la suspensión del cobro ejecutivo de este tipo de contratos derivados de este fideicomiso. Ahora bien, continuando con la clasificación, tenemos la asesoría financiera, ya lo habíamos mencionado anteriormente. El 51 literal S de la ley de bancos establece como parte de las operaciones bancarias la de servir de agentes financieros de instituciones y empresas nacionales, extranjeras o internacionales para la colocación de recursos en el país. En el presente caso, la doctrina considera factible que un banco pueda dar servicios en asesoría en materia financiera por ser una actividad compatible con la bancaria. Asimismo, se deriva del hecho que existen ciertos contratos o servicios mediante los cuales el banco debe tomar decisiones en materia financiera que han de repercutir directamente en los intereses de los clientes, siendo esto una situación por la cual no debe prohibirse la asesoría ejercida aisladamente. Esto es una concepción doctrinal. También existe otro tipo de operación que es la compraventa de divisas, pero esta ocasión por cuenta propia, ¿verdad? La misma está regulada en el artículo 51, literal M, que es cuando los bancos dentro de su actividad deciden realizar esta compra y venta de divisas, ya sea por alguna situación comercial propia del banco, ¿verdad? Y para finalizar, tenemos otras operaciones bancarias. En la actualidad se está dando el servicio del cajero automático, que la doctrina lo define como aquel servicio proporcionado por un banco a sus clientes, el cual tiene como finalidad ofrecer a los mismos en un horario más amplio y flexible al de sus oficinas físicas la posibilidad de realizar de manera personal y autónoma operaciones bancarias comunes como lo son retiros y depósitos de efectivo, consultas de saldo y pagos de servicios, transferencias, entre otros, a través de un dispositivo electrónico automático. Existe cierta regulación, más que todo recomendaciones de la Superintendencia del Sistema Financiero en cuanto a la normativa NPV 4-45, que en sus artículos 3 y 4 establece que la instalación y funcionamiento y calidad y seguridad de las operaciones de los cajeros automáticos es responsabilidad de los propietarios de los mismos. Las actividades anteriores podrán ser delegadas a terceros que provean esos tipos de servicios, lo que se hará mediante contrato de servicios en el que se especifiquen las condiciones y responsabilidades a que obliga el proveedor. También existen otro tipo de operaciones neutras que se están dando a medida va evolucionando quizás la actividad comercial, más que todo electrónico. Por ejemplo, las membresías, ¿verdad? Últimamente me estaban comentando
de que ahora uno de los servicios que el banco cobra es la de enviar el estado de cuenta a sus correos, ¿verdad? Eso ya no es, como dicen, cortesía del banco, sino que ya es un servicio que los bancos están empezando a cobrar comisiones por los mismos. Y en fin, también algunos otros ejemplos que mencionó la compañera Raquel al inicio de la presentación, como el caso de los giros de cheques. Hasta aquí mi Muy bien, intervención. muy bien, muy bien. Buenas noches, maestro, compañeros. No sé si me escuchan bien. Sí, se le escucha muy bien, José. Ok, continuando con la temática de las operaciones bancarias neutras, puntualmente vamos a mencionar cuáles son algunas de ellas en cuanto a las operaciones activas y pasivas. Vamos a partir del punto de vista de criterios prácticamente, y uno de esos criterios es la posición jurídica del banco. En cuanto con las operaciones pasivas, el banco eh, se genera o se crea como tal el banco como un deudor del cliente. En cuanto a las operaciones activas, este mismo banco pasa a ser el acreedor del cliente. Pero en las operaciones neutras, que es el tema de interés en cuanto a esta exposición, queda como un intermediario o mandatario, como lo han expuesto bien nuestros compañeros que me han precedido. En cuanto al criterio de la finalidad económica, en las operaciones pasivas, pues los compañeros también han mencionado que es captar recursos. En las operaciones activas es el tocar estos recursos, pero en las operaciones neutras pasa a ser una meramente una prestación de servicios. Por lo que podemos ver en estos dos criterios de posición jurídica del banco y la finalidad económica quedan detallados de esa manera. En la siguiente diapositiva podemos ver otros dos criterios bastante relevantes, que son la generación de intereses. Como bien han expuesto los compañeros anteriores, las operaciones pasivas, el banco paga intereses; en las activas, el banco cobra intereses; y en las operaciones neutras, no se generan de por sí estos intereses, sino que se generan lo que son las comisiones. En cuanto al criterio de riesgo financiero que como grupo hemos identificado, las operaciones pasivas tienen un riesgo de liquidez, las operaciones activas riesgo crediticio, y en las operaciones neutras el riesgo que se genera es un riesgo operativo. Entonces, a efecto de conclusión, en cuanto a este punto número 4 de las diferencias, podemos decir que el banco como tal, en las operaciones bancarias neutras, no actúa como un intermediario financiero, sino como un prestador de servicios auxiliares. A diferencia, ¿verdad?, de las operaciones activas, donde el banco otorga crédito, como lo habíamos mencionado anteriormente, y se convierte en acreedor; y de las operaciones pasivas, donde capta recursos y se vuelve deudor. Las operaciones neutras en este caso no implican movimientos de fondos ni afectan el balance de la institución como tal, ya que su función esencialmente es operativa, ya que facilita la gestión y seguridad de las transacciones dentro del sistema financiero. Hasta aquí mi intervención, maestro. Continúa el siguiente compañero. Perfecto, muchas gracias, José. Buenas noches. Sí, brevemente, en cuanto al régimen jurídico y supervisión, pues ya está de más establecer que la base del régimen jurídico de este tipo de actividades o de operaciones neutras que realizan los bancos, pues está en base regulado en el artículo 51 de la Ley de Bancos, y también está regulado también en el artículo 70 de la misma ley, que establece las operaciones y prestación de servicios. También hay que señalar que la Ley de Bancos establece que la normativa tiene un objeto principal que regula la función de intermediación financiera y las otras operaciones realizadas por los bancos. También este marco permite incluir bajo una supervisión aquellas actividades que, aún no siendo de intermediación estricta, forman parte de un servicio financiero integral, la cual estas disposiciones sobre las subsidiarias y las inversiones conjuntas permiten a los bancos invertir en sociedades que presten servicios complementarios, como las casas de cambio, las emisoras de tarjetas, custodia de valores o sociedades, tal como mis compañeros en su exposición lo plantearon. Y todo esto también, estos tipos de actividades, pues está regulada en el artículo 24 de la Ley de Bancos, en el cual se establece que estas inversiones son de tipo operación neutra, en tanto que no constituyen intermediación directa, pero sí integran funcionalmente al negocio de los bancos.
En ese contexto también es de establecer que la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central actúan como entes reguladores esenciales para la calificación y supervisión de dichas operaciones, garantizando que se mantenga dentro de estos parámetros una estabilidad y transparencia financiera. Esto está regulado específicamente en la actividad bancaria según el artículo 2 de la Ley de Bancos. Y también desde esa perspectiva, pues se puede identificar lo que es en cuanto a la finalidad y los efectos jurídicos de este tipo de operaciones, del cual cumplen funciones regulatorias importantes, en el cual establece que la primera pues, facilita una gestión operativa de las instituciones financieras sin alterar el volumen de riesgo crediticio o de mercado. Además, permiten una diversificación funcional al posibilitar inversiones o servicios de soporte tecnológico y financiero, y finalmente también refuerzan la transparencia porque están sujetas a una revisión por parte de la superintendencia, aunque no impliquen riesgos patrimoniales directos. En cuanto al régimen de supervisión, tal como lo señalé anterior, existe un régimen de supervisión en cuanto a este tipo de operaciones, y el sistema financiero está estructurado bajo unos principios de supervisión consolidada, en el cual está a cargo de la Superintendencia del Sistema Financiero y con apoyo técnico y regulatorio del Banco Central de Reserva. Estos prácticamente es que a partir de la ley de bancos y de la superintendencia, pues siendo una institución competente para autorizar, inspeccionar, vigilar y sancionar operaciones realizadas por las entidades del sistema financiero, también incluyendo aquellas consideradas actividades neutras, ¿verdad? O auxiliares de la actividad bancaria. En el contexto legal se dispone que los bancos y demás instituciones supervisados bajo este bajo control de la superintendencia, el Banco Central de Reserva también participa en la definición de políticas y metodologías de gestión de riesgo y solvencia. Esta situación, pues su asidero legal está regulado en el artículo 2 de la Ley de Bancos, el artículo 2 y 3 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. En nuestra legislación, pues se reconoce la importancia de ampliar, de aplicar estos mecanismos de supervisión conforme a prácticas también internacionales y con el fin de vigilar íntegramente a los grupos financieros, proteger los depósitos del público y además asegurar la fortaleza del sistema. Esto significa que las operaciones neutras, aun cuando no sean de intermediación, pues también evalúan dentro del conjunto de actividades del conglomerado, garantizar que no generen riesgos operacionales en cumplimiento o también de la misma reputación del banco. El artículo 24 de la ley de banco pues establece que pueden participar dentro de estos servicios financieros complementarios, por ejemplo, lo que mencionaba al inicio, las casas de cambio, las emisoras de tarjetas, custodio de valores, etcétera. Todo esto siempre con la previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero, y también esta autorización implica un control en cuanto a su naturaleza y alcance de las operaciones, de que igual deben de ser reportadas periódicamente como ente supervisor. Es necesario también señalar y establecer que este tipo de operaciones neutras no implican directamente un riesgo crediticio financiero, pero sí están sujetas a la supervisión prudencial, del cual busca de alguna manera garantizar que no se utilicen como mecanismos de evasión regulatoria y que se mantenga la adecuada separación contable funcional de las operaciones tanto activas como pasivas, y se cumplen también las normas de transparencia, de gestión de riesgos y como gobierno corporativo emitidas por el sistema, por la Superintendencia del Sistema y el Banco Central de Reserva. Continuará mi compañera con la parte final de nuestra exposición. Muy Ok, buenas perfecto. noches, doctor, compañeros. Continuaré con la exposición y les hablaré un poco sobre la importancia económica y jurídica. No sé si me escuchan. Sí, se la escucha muy bien. La importancia económica y jurídica de las operaciones bancarias neutras en El Salvador radica en que, Ahorita ya no se la tuve escucha, sí. perdón. La importancia económica y jurídica de las operaciones bancarias neutras en El Salvador radica
en que amplían las fuentes de ingresos de los bancos mediante comisiones por servicio, fortaleciendo su estabilidad y competitividad. Es decir, de que el banco nosotros como cliente nos ofrece ciertos servicios que anteriormente mencionaron nuestros compañeros, como las gestiones de cobros, transferencias de banco, alquileres de caja. Pues eso a ellos como banco les genera lo que es comisiones. Luego, además de eso, promueven la inclusión financiera al ofrecer servicios sin necesidad de crédito. Es decir, o sea, este es un servicio que nos da el banco a nosotros sin ponernos como una obligación de un crédito. Es así como el banco no compromete su propio patrimonio ni altera su posición financiera. Luego, en cuanto a jurídico, se delimitan un ámbito donde el banco no actúa como acreedor ni deudor, que es lo que les hablaba sobre que no estamos adquiriendo un crédito, sino que estamos adquiriendo del banco un servicio, regulado por normas de transparencia y protección al usuario. Es decir, que nosotros como usuarios tenemos la protección de la superintendencia del sistema financiero con normas para la transparencia de la información de los servicios financieros. Es decir, que la superintendencia obliga a las entidades financieras para tener información clara de los servicios que nos otorgan a nosotros como clientes, de las tarifas y las comisiones, entre otras cuestiones que nos pueden ofrecer. La ley de protección al consumidor también regula a informar condiciones y a evitar cláusulas abusivas. La Defensoría del Consumidor del Programa de Obligaciones y Provisiones de los Proveedores de Servicios Financieros obliga a las entidades financieras a no imponer cargos no pactados. La Carta de Derechos de los Usuarios asegura la atención al usuario y a dar una información veraz. En cuanto el libro de Derecho Bancario Salvadoreño por Aquiles Antonio Delgado detalla el espacio funcional y regulatorio importante dentro del sistema financiero y establece lo que es la importancia económica de las operaciones neutras. Para las instituciones financieras significa una ampliación del portafolio de servicios de la banca, es decir, que pueda atraer a los usuarios, ¿verdad? A través de los servicios y puede esto, ¿verdad? En dado momento, ¿verdad? No sé si ustedes han notado que sos cliente del banco y normalmente pues te mandan mensajes donde te dicen de que te han autorizado un crédito. Entonces, ahí te atraen, ¿verdad? A través de los servicios que ellos te otorgan. Contribuyen al funcionamiento eficiente del sistema financiero al permitir que los bancos presten servicios de intermediación, que esos son los servicios, ¿verdad? De pago. Es decir, yo llego al banco, ¿verdad? Y necesito realizar un pago de energía, ¿verdad? Como por ejemplo. Las operaciones neutras permiten a los bancos generar ingresos por comisiones y otros servicios, lo cual prevalece su rentabilidad y estabilidad estructural. Ofrecen una gama de servicios que favorecen al cliente, por ejemplo, las transferencias, ¿verdad? Eso quizás es lo más como novedoso que tenemos, que nosotros podemos realizar a través de nuestro celular. No es necesario que lleguemos a la banca y este es un servicio, ¿verdad? Que el banco nos está otorgando, del cual, pues, de cierta manera puede generar una comisión y una comisión para el banco. En cuanto a la importancia jurídica, las operaciones neutras actúan como prestador de servicios, mediador o gestor. Esto implica que el régimen legal aplicable pueda diferir de aquel de las operaciones activas y pasivas. Por ejemplo, menores exigencias de captación, diferente tratamiento de riesgo, distinta supervisión o regulación de comisiones. En El Salvador, como indica la doctrina y la jurisprudencia, la clasificación activas, pasivas y neutras están reconocidas, lo que aporta seguridad jurídica a definir los distintos ámbitos de actividad bancaria. Obliga a la banca a sujetarse al régimen de autorización y supervisión y regulación del sistema financiero para la prestación de estos servicios. También ayuda a la protección del cliente.
de acuerdo a la normativa que anteriormente les expresé. Como conclusiones, las operaciones neutras bancarias constituyen una categoría esencial dentro del sistema financiero salvadoreño, pues comprenden servicios que los bancos realizan sin asumir riesgo de crédito. Jurídicamente, tienen naturaleza contractual y accesoria, sustentada a la figura del mandato, a la comisión y al depósito, permitiendo su ejecución bajo la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva y otras normativas. Su control se realiza bajo un régimen prudencial y consolidado, garantizando transparencia, solvencia y cumplimiento normativo. En síntesis, las operaciones neutras bancarias son un complemento estratégico que equilibra la función económica de los bancos con la responsabilidad jurídica y la transparencia institucional. Hasta aquí con la presentación. Muchas gracias por su Perfecto. atención. Excelente análisis y excelente presentación de parte de todos y creo que ha sido una noche muy productiva. Quiero felicitarlos por el trabajo de investigación, ha sido excelente, no esperaba menos de todos ustedes y todavía tenemos tiempo para poderlo subir dentro de la plataforma, más tardar el día viernes porque sábado tengo ya que presentar las notas como último día. Antes de cerrar, únicamente recordarles que la clase del día sábado será presencial, siempre en el aula acostumbrada, ahí en el área de food court. Por lo demás, como les comenté, yo les estaré compartiendo a través del chat otro tipo de documentos y noticias para que nos vayamos familiarizando con la otra terminología del mercado bursátil y cualquier otra duda quedo pendiente a través del chat. Para mí ha sido un gusto poderlos escuchar y nuevamente felicitarlos por esa capacidad de análisis y de expresión oral, que era lo que estábamos buscando con este tipo de ejercicios. Por lo demás, que pasen una bonita noche y nos vemos el día sábado. Muchas gracias, maestro. Muchas Buenas gracias, noches. doctor. Gracias, Feliz noche. maestro. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz Feliz noche, noche. muchas Buenas noches, gracias. doctor. Gracias, buenas noches.